23 de junio de 1914, 8:30 de la mañana. El general Luis Medina Barrón apoyó las manos sobre el parapeto de piedra en la cima del Cerro de la Bufa y observó el horizonte con satisfacción. Desde esa altura dominante, la ciudad colonial de Zacatecas se extendía bajo sus pies como un mapa tridimensional perfecto. Cada calle, cada plaza, cada ruta de escape o ataque estaba bajo su control visual absoluto. 90 ametralladoras Hotchkiss, distribuidas estratégicamente en las laderas. 11 piezas de artillería pesada apuntando hacia todos los accesos posibles. 12.500 soldados profesionales del Ejército Federal, atrincherados en posiciones fortificadas que habían tomado semanas en perfeccionar. El Cerro El Grillo al norte, la Bufa al este, posiciones secundarias en Loreto y La Sierpe. Una red defensiva que cualquier academia militar europea elogiaría. Medina Barrón encendió un cigarro y miró hacia el norte, donde se reportaba la concentración de las tropas revolucionarias en Calera. 25 kilómetros de distancia. Campesinos con uniformes improvisados. Vaqueros que apenas sabían disparar en formación. Bandidos, liderados por un antiguo cuatrero llamado Francisco Villa. El general soltó una risa breve. Sus hombres tenían entrenamiento militar prusiano, disciplina, experiencia en combate real, y la ventaja definitiva, la geografía misma. Cualquier fuerza atacante tendría que escalar colinas empinadas bajo fuego concentrado de ametralladoras y artillería. Un suicidio táctico. 3.000 refuerzos más llegarían en los próximos días. Pero Medina Barrón sabía que no los necesitaría. Los cerros detendrían a esos campesinos mucho antes de que tocaran las primeras defensas. Que vinieran. Zacatecas era inexpugnable. 19 de junio de 1914, Estación Calera. El estruendo metálico de 18 trenes militares resonó contra las montañas mientras la locomotora principal se detenía en un chirrido prolongado de frenos. Nubes de vapor blanco envolvieron los andenes improvisados, donde miles de hombres comenzaron a descender de los vagones. Desde la distancia, cualquier observador los habría confundido con una horda desorganizada. Sombreros de paja y paliacates polvorientos. Cananas cruzadas sobre ponchos raídos. Rifles de modelos diversos cargados al hombro con la familiaridad de quien ha vivido toda su vida con un arma. Eran vaqueros del norte, rancheros de Chihuahua y Durango, campesinos que habían dejado sus arados para seguir a un hombre que les prometía tierra y justicia. Pero cualquiera que mirara más de cerca habría notado detalles que contradecían esa primera impresión. Los rifles no eran viejos, eran Mausers alemanes y Springfield estadounidenses, armas modernas capturadas en victorias previas. Detrás de los vagones de tropas venían plataformas cargadas con 29 piezas de artillería. Y más atrás aún, vagones hospital completamente equipados con médicos y suministros, trenes de apoyo logístico con municiones suficientes para una campaña prolongada. Esta no era una banda de campesinos improvisados, era la División del Norte. 25.000 efectivos que habían barrido con el Ejército Federal, desde Torreón hasta Chihuahua. Francisco Villa descendió del tren principal con su típica energía explosiva. 42 años, complexión robusta, bigote grueso y ojos que transmitían tanto carisma como peligro. Ex bandido, ex arrieros, ahora el general más temido de la revolución. Sus hombres lo seguirían al infierno sin preguntar por qué. A su lado caminaba un hombre completamente diferente. El general Felipe Ángeles, delgado, educado en el colegio militar, experto en táctica de artillería formado en Francia. Vestía uniforme impecable en contraste con la ropa informal de Villa. Donde Villa era instinto y valentía bruta, Ángeles era estrategia y precisión calculada. Villa señaló hacia las montañas donde se distinguían las siluetas de los cerros que protegían Zacatecas. Felipe, dijo con su voz grave, espero que esta pelea la ganen sus cañones. Ángeles asintió mientras desplegaba un mapa sobre el capó de un automóvil. Durante los siguientes 2 días, él y el general Tomás Urbina realizarían reconocimientos exhaustivos del terreno. Necesitaban identificar cada posición federal, cada ángulo de tiro, cada ruta de aproximación. El plan tomó forma rápidamente.
Las unidades de infantería y caballería se posicionarían al este, suroeste y sur de la ciudad, pero el elemento decisivo serían las baterías de artillería. Ángeles las ubicaría en posiciones elevadas en Beta Grande, desde donde podrían alcanzar las defensas federales en los cerros, El Grillo y La Bufa. Baterías secundarias cubrirían el sur. Villa observó a sus hombres establecer campamentos improvisados en los campos alrededor de Calera. Fogatas comenzaron a iluminar la oscuridad mientras miles de revolucionarios comían frijoles y tortillas, revisaban sus armas, escribían cartas que quizás nunca llegarían a sus destinos. En la mañana del 20 de junio, las tropas comenzaron su despliegue hacia las posiciones de ataque. Marchaban en silencio relativo, conscientes de que en 3 días enfrentarían la batalla más importante de la revolución. Villa se quedó mirando hacia la Bufa, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. 25 kilómetros al sur, el general Medina Barrón dormía tranquilo en su fortaleza, inexpugnable. Pero Villa sabía algo que el federal no. Esta batalla no la ganarían las posiciones defensivas ni la disciplina prusiana. La ganarían 25.000 hombres dispuestos a morir para darle el tiro de gracia al régimen de Huerta. 23 de junio de 1914, 9:45 de la mañana. Un silencio antinatural envolvió los campos alrededor de Zacatecas. 25.000 hombres contenían la respiración en sus posiciones de ataque. Dedos sobre los gatillos, ojos fijos en los cerros fortificados que se alzaban ante ellos. Felipe Ángeles verificó su reloj de bolsillo por 10ª vez. Había pasado la noche anterior reposicionando secretamente sus piezas de artillería, acercándolas a distancias que los federales considerarían imposibles. Durante 3 días los había engañado, haciéndoles creer que sus cañones estaban en posiciones lejanas y seguras. Ahora, 28 piezas apuntaban desde el norte y 12 desde el sur, todas ellas dentro del alcance letal de las defensas federales. A las 10 de la mañana en punto, un solo cañonazo rompió el silencio. La señal. 40 bocas de fuego rugieron simultáneamente. El cielo sobre Zacatecas se llenó de humo negro y proyectiles silbantes. Las explosiones comenzaron a florecer en las laderas de La Bufa, El Grillo, La Sierpe y Loreto. La tierra temblaba. El aire vibraba con cada detonación. En sus posiciones defensivas, los federales miraban con incredulidad cómo sus parapetos de piedra explotaban bajo el bombardeo preciso. Este no era fuego aleatorio de campesinos con cañones viejos. Era artillería profesional, dirigida por alguien que sabía exactamente lo que hacía. La infantería revolucionaria avanzó inmediatamente después del bombardeo inicial, escalando por los 4 puntos cardinales. Las ametralladoras federales entraron en acción, escupiendo muerte en ráfagas continuas. Hombres caían, rodaban cuesta abajo, pero los que venían detrás seguían subiendo, usando los cuerpos de sus compañeros como cobertura. El general Trinidad Rodríguez lideró personalmente el asalto al Cerro de Tierra Colorada, conocido como Loreto. Sus hombres lo seguían gritando consignas revolucionarias mientras las balas federales silbaban a su alrededor. A pesar del fuego concentrado de ametralladoras, alcanzaron las trincheras enemigas después de 30 minutos de combate feroz. Los federales, aterrorizados por la ferocidad del ataque y el bombardeo incesante, abandonaron sus posiciones y huyeron hacia La Bufa y El Grillo. Rodríguez plantó la bandera constitucionalista en la cima de Loreto. 25 minutos después, un proyectil de artillería federal explotó a su lado. El balazo mortal lo derribó instantáneamente. La noticia de su muerte corrió entre sus hombres como pólvora, pero en lugar de desmoralizarlos, despertó una furia salvaje. Los revolucionarios que habían luchado bajo su mando transformaron el dolor en rabia pura. No retrocederían, no se detendrían, vengarían a su general. A las 11 de la mañana, apenas 1 hora después de iniciado el combate, el Cerro de Tierra Negra también cayó en manos revolucionarias. Los federales que defendían estas posiciones corrieron despavoridos hacia las últimas fortalezas, La Bufa y El Grillo. Al mediodía, la bandera constitucionalista ondeaba en el monte de la Sierpe. En 2 horas, 3 de las 5 posiciones defensivas federales habían sido capturadas. Desde su puesto de observación,
Medina Barrón observaba con horror creciente cómo sus defensas, impenetrables, se desmoronaban una tras otra. La artillería revolucionaria seguía martillando sus posiciones restantes sin cesar. Sus hombres ya no disparaban con la confianza de la mañana. Ahora miraban nerviosamente hacia las rutas de escape. Villa observaba el desarrollo de la batalla con satisfacción feroz. Los campesinos que todos despreciaban estaban destruyendo al ejército profesional federal. Pero la batalla apenas comenzaba. Las verdaderas fortalezas, la Bufa y el Grillo, aún resistían. El primer golpe había roto la ilusión de invencibilidad federal. Ahora vendría el martillazo final. 1:15 de la tarde. El asalto contra el Cerro El Grillo había alcanzado su punto más crítico. Los revolucionarios avanzaban centímetro a centímetro por las laderas empinadas, bajo un fuego infernal de ametralladoras y artillería federal que les llovía desde arriba. Cada metro ganado costaba vidas. Los hombres trepaban usando las rocas como escudo, arrastrándose sobre sus compañeros caídos, apretando los dientes mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Muchos estaban al borde del colapso. Grupos enteros se detenían, agotados, gritando desesperados por refuerzos que no llegaban. Algunos incluso intentaban retroceder, darse media vuelta y olvidarse de la revolución. Pero sus propios oficiales los encañonaban con revólveres y los obligaban a seguir adelante. El fuego que caía desde la Bufa y el Grillo era tan nutrido que parecía imposible avanzar otro paso. Pancho Villa había establecido su puesto de observación cerca de las baterías de artillería que machacaban las defensas federales. A su lado, Felipe Ángeles dirigía el fuego con precisión quirúrgica, gritando correcciones de distancia y ángulo mientras consultaba mapas manchados de pólvora. Los cañones rugían sin pausa, escupiendo proyectiles hacia las posiciones enemigas en un ritmo hipnótico de destrucción. Entonces sucedió. Un estruendo ensordecedor, más fuerte que cualquier cañón, más cercano que cualquier proyectil federal. La onda expansiva golpeó a Villa y Ángeles por la espalda. Humo negro y espeso los envolvió instantáneamente, llenando sus pulmones, cegando su visión. Durante segundos interminables, nadie sabía qué había pasado. Artillería enemiga. Un ataque sorpresa. Cuando el humo se disipó, la realidad era peor que cualquier pesadilla táctica. A 3 metros de donde Villa y Ángeles habían estado parados, había cadáveres irreconocibles. Cuerpos mutilados, destrozados hasta el punto de ser imposible identificarlos. Un artillero revolucionario yacía sin brazos, sin cabeza, rodeado de fragmentos de metal retorcido y carne destrozada. La bomba que había estado preparando para cargar en el cañón había explotado en sus propias manos. Otros 5 revolucionarios habían muerto en la explosión. No por fuego enemigo, no por las ametralladoras federales, por sus propias armas. Villa sintió algo desgarrarse en su pecho. Ver morir a sus muchachos a manos del enemigo era una cosa, pero verlos destrozados por sus propias bombas, sabiendo que habían muerto intentando defender la causa revolucionaria con armas imperfectas, eso era diferente. Era un dolor más profundo, más personal. La congoja amenazaba con extenderse entre las tropas cercanas. Los hombres miraban los cuerpos con horror creciente. Las manos comenzaban a temblar. Los dedos se aflojaban sobre los gatillos. Pero Villa no mostró temor. Su rostro se endureció, transformando el dolor en determinación férrea. No permitiría que sus hombres perdieran el ánimo ahora, no cuando estaban tan cerca de la victoria. Felipe Ángeles reaccionó instantáneamente. Se levantó, sacudió el polvo de su uniforme y gritó con voz que cortaba el aire como un sable. No ha pasado nada. Hay que continuar sin descanso. Algunos se tienen que morir, y para que no nos muramos nosotros, es necesario matar al enemigo. Luego, con autoridad absoluta, fuego sin interrupción. La orden fue acatada sin dilación. Los artilleros supervivientes volvieron a sus posiciones. Los cañones rugieron nuevamente. El ritmo del bombardeo no se detuvo ni un segundo. Villa miró hacia las laderas donde sus hombres seguían trepando hacia el Grillo. La explosión no los había detenido.
La muerte de sus compañeros no los había quebrado. Si algo, ahora subían con más furia, más determinación, vengando a cada caído con cada paso adelante. La crisis se había convertido en combustible. El momento de debilidad se transformó en fortaleza renovada. La furia desatada después de la explosión accidental se convirtió en una oleada imparable. Los revolucionarios que habían trepado durante horas por las laderas del Cerro El Grillo ahora atacaban con una determinación que rayaba en lo suicida. No había vuelta atrás. No había retirada posible. O conquistaban esas malditas colinas o morían en el intento. Villa observaba desde su posición de mando con los puños apretados. La artillería de Ángeles seguía machacando las defensas federales sin cesar, pero sabía que la verdadera victoria se ganaría con sangre y acero, cuerpo a cuerpo. Y si sus hombres necesitaban ver a su general compartir el riesgo, entonces Villa les daría exactamente eso. «¡Preparen los caballos!», gritó Villa a sus dorados, su guardia personal de élite. «Vamos a tomar el Grillo». Lo que siguió fue una de las cargas de caballería más audaces y temerarias de toda la revolución. Villa personalmente lideró a cientos de jinetes cuesta arriba, contra las posiciones fortificadas de El Grillo. Las ametralladoras federales escupieron muerte, derribando caballos y hombres por igual. Pero los que caían eran reemplazados instantáneamente por los que venían detrás, en una marea humana que simplemente se negaba a detenerse. A la 1 de la tarde en punto, después de 3 horas de combate incesante, la bandera constitucionalista se clavó en la cima de El Grillo. Los federales que defendían la posición huyeron despavoridos hacia la Bufa, abandonando sus ametralladoras, su artillería, sus compañeros heridos. El cerro inexpugnable había caído. Pero Villa no celebró. Inmediatamente giró su atención hacia la Bufa, la última fortaleza federal, el último obstáculo entre la división del norte y la victoria total. Ángeles no necesitaba órdenes. Desde que el Grillo cayó, había reposicionado todas sus baterías para concentrar el fuego en la Bufa. 40 cañones apuntaban ahora a una sola posición. El bombardeo que siguió fue apocalíptico. Cada proyectil encontraba su blanco con precisión mortal, pulverizando parapetos de piedra, destruyendo posiciones de ametralladoras, sembrando el pánico entre los defensores. Los federales en la Bufa resistían con desesperación. Sabían que si esa posición caía, todo habría terminado. Disparaban sus ametralladoras hasta que los cañones se derretían por el calor. Lanzaban granadas a los revolucionarios que trepaban por las laderas. Pero era como intentar detener el océano con las manos desnudas. A media tarde, después de horas de combate feroz, la Bufa también cayó. La última altura dominante estaba en manos revolucionarias. Villa y Ángeles se encontraron en la cima de la Bufa, ambos cubiertos de polvo y pólvora. Desde esa posición elevada, podían ver todo el panorama de la batalla, y lo que vieron les confirmó lo que ya sabían. Habían ganado. Abajo, en el centro de la ciudad, una columna de humo amarillo mezclado con polvo se elevaba hacia el cielo. ¿Explosiones? ¿Incendios? No importaba. Lo importante era lo que veían en las calles. Tropas federales corriendo desorganizadas, intentando formar filas, fracasando, dispersándose en el pánico. Ángeles miró su reloj. 3:30 de la tarde. Habían comenzado a las 10 de la mañana. En 5 horas y media habían destruido defensas que se suponía resistirían semanas. Villa colocó su mano en el hombro de Ángeles. No hacían falta palabras. Los campesinos con rifles viejos acababan de conquistar la fortaleza inexpugnable. Ahora solo quedaba el acto final, la masacre de un ejército en retirada. Desde la cima de la Bufa, Villa y Ángeles observaban el panorama completo de lo que estaba a punto de convertirse en la aniquilación total del ejército federal. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las calles de Zacatecas, donde columnas de soldados federales corrían en todas direcciones como hormigas cuyo nido acababa de ser destruido. El general Medina Barrón, quien horas antes miraba con arrogancia desde esa misma posición,
Ahora intentaba desesperadamente organizar una retirada ordenada hacia Guadalupe, 7 kilómetros al sur. Pero la palabra ordenada ya no tenía significado en el caos que había consumido a su ejército. Ángeles levantó sus binoculares y observó cómo los federales intentaban formar una columna en el camino Zacatecas-Guadalupe. Una línea delgada de infantería precedía a jinetes agrupados en una columna densa. Aproximadamente 1.500 hombres intentando escapar del matadero en que se había convertido la ciudad. «Ahí van», murmuró Villa, apretando los dientes. El primer intento de escape hacia Guadalupe fue inmediato y catastrófico. Los federales avanzaron por el camino, esperando encontrarlo despejado. En cambio, se encontraron con 7.000 revolucionarios frescos que Ángeles había posicionado estratégicamente para bloquear exactamente esa ruta. Los rifles abrieron fuego desde ambos lados del camino. Las ametralladoras revolucionarias escupieron plomo desde las laderas que flanqueaban la carretera. Los federales quedaron atrapados en un pasillo de muerte, incapaces de avanzar, incapaces de retroceder. Caían en montones, sus cuerpos apilándose unos sobre otros hasta que el camino se volvió intransitable. Los sobrevivientes huyeron en pánico de regreso a la ciudad. Segundo intento. Algunos grupos federales intentaron escapar hacia Jerez, al oeste. Fueron rechazados por fuerzas revolucionarias que habían rodeado completamente la ciudad. Regresaron corriendo, desorganizados, algunos abandonando sus armas en el proceso. Tercer intento. Un contingente más grande intentó forzar el paso hacia Betagrande, al noroeste. Ángeles observó el movimiento y envió inmediatamente refuerzos de infantería. «No tengan miedo», ordenó por telégrafo de campaña. «Van ya de huida. Se trata de exterminarlos». Los federales fueron masacrados sistemáticamente. Un último intento desesperado hacia Guadalupe. Esta vez, incluso menos organizados que antes. Algunos habían abandonado sus uniformes, intentando mezclarse con civiles. Otros simplemente corrían sin rumbo fijo, presas del pánico absoluto. Ángeles bajó sus binoculares. Su rostro mostraba la satisfacción fría del artista que contempla su obra maestra terminada. «Presenciamos la más completa desorganización», comentó a Villa. «Los veo aniquilar en el colmo del regocijo. Miro el éxito de la labor hecha, de la obra maestra terminada». Envió un mensaje simple a Villa. «Ya ganamos, mi general». Las calles de Zacatecas presenciaban una de las peores matanzas de la revolución. Los revolucionarios acababan con todos los soldados federales que encontraban a su paso. Los 7 kilómetros entre Zacatecas y Guadalupe quedaron tapizados de cadáveres hasta el punto de que los carruajes no podían transitar. Algunos cientos de federales lograron escapar hacia Aguascalientes, destruyendo las vías del ferrocarril a su paso. Pero la mayoría murió acorralada entre fuego de enfilada y fuego cruzado. El ejército federal perdió entre 6.000 y 7.000 soldados ese día. Los revolucionarios, 700 muertos, 1.500 heridos. La batalla podía darse por terminada. El cerco perfecto había funcionado exactamente como Ángeles lo había planeado. No había escape. No había perdón. No había segunda oportunidad. El ejército federal acababa de ser destruido. 24 de junio de 1914, amanecer. El humo todavía se elevaba desde las ruinas de Zacatecas cuando Felipe Ángeles ordenó incinerar los cadáveres que tapizaban las calles. Demasiados cuerpos. Demasiada muerte concentrada en un solo lugar. El riesgo de epidemias era inminente. Las cifras eran apocalípticas. Entre 6.000 y 7.000 soldados federales muertos. Algunos en combate, la mayoría durante la masacre de la retirada. Sus cuerpos se apilaban en montones a lo largo de los 7 kilómetros entre Zacatecas y Guadalupe, tantos que los carruajes no podían transitar. Algunos fueron arrojados a las minas abandonadas que rodeaban la ciudad. Los revolucionarios habían perdido 700 hombres, con 1.500 heridos. Una victoria abrumadora por cualquier métrica militar. Pero los números solo contaban parte de la historia. Lo verdaderamente devastador era lo que esos números representaban: la destrucción total del mejor ejército que Victoriano Huerta tenía.
Los oficiales federales capturados fueron ejecutados sistemáticamente. 500 prisioneros, todos los que tenían rango de cabo o superior, fueron alineados y fusilados. Las ejecuciones continuaron hasta el anochecer, cuando Felipe Ángeles finalmente ordenó que cesaran. Los pelotones de fusilamiento en el cementerio de Zacatecas trabajaron hasta que los cañones de sus Mausers se recalentaron. La noticia de la catástrofe llegó a la Ciudad de México como un rayo. El general Luis Medina Barrón, quien había comenzado el día anterior observando con arrogancia desde la bufa, ahora llegaba a Aguascalientes con apenas unos cientos de sobrevivientes traumatizados. Soldados que habían abandonado uniformes, armas, dignidad. Hombres que habían visto morir a sus compañeros por miles en cuestión de horas. Victoriano Huerta recibió los reportes en su despacho presidencial. 12.500 soldados enviados a defender una fortaleza inexpugnable. Apenas unos cientos regresaron vivos. El resto, muertos, heridos, capturados, desertores. La batalla había roto la espalda del régimen de Huerta. Las palabras no eran metáfora. El Ejército Federal como institución efectiva había dejado de existir. Los mejores contingentes, los soldados mejor entrenados, los oficiales más experimentados, todos yacían muertos en las calles de Zacatecas o habían huido despavoridos hacia el sur. El pánico se extendió entre los partidarios del dictador. Si 12.000 soldados profesionales con artillería pesada, ametralladoras y posiciones fortificadas no podían detener a Villa, entonces nada podía detenerlo. La Ciudad de México estaba ahora vulnerable, expuesta, indefendible. 15 de julio de 1914, 23 días después de la toma de Zacatecas. Victoriano Huerta renunció a la presidencia y huyó de México como un fugitivo. El hombre que había derrocado a Madero mediante un golpe de Estado, que se había proclamado Salvador de México, que había prometido aplastar la revolución con mano de hierro, ahora corría hacia el exilio con la cola entre las patas. Una sola batalla había definido el destino de la Revolución Mexicana. Los comandantes federales restantes, reconociendo la derrota inevitable, ordenaron la disolución del ejército regular en agosto. La institución militar que había sostenido dictaduras durante décadas simplemente dejó de existir. Los campesinos que todos habían despreciado, los vaqueros que supuestamente no sabían disparar en formación, los bandidos liderados por un excuatrero, habían destruido al ejército más poderoso de México y derrocado al dictador en un solo golpe maestro. Zacatecas recibió el título honorífico de Ciudad Heroica, pero el verdadero honor pertenecía a los 25.000 hombres que habían escalado colinas impenetrables bajo fuego de ametralladoras, que habían cargado cuesta arriba contra artillería, que habían convertido lo imposible en inevitable. La toma de Zacatecas no fue solo una victoria militar. Fue la prueba definitiva de que ninguna fortaleza era inexpugnable cuando hombres libres luchaban por tierra y justicia.